Bien, ¿hay alguna pregunta para compartir? Veo una en el chat. José dice, ah no, eso es de la clase pasada, perdón. Sí, déjame ver si quedó alguna pregunta de la clase pasada. Me parece que no, son comentarios. Sí, adelante. Ujú. Bien, ahora vamos. Dame un segundo. ¿Me siguen oyendo? Ok, porque me saqué el micrófono, así se oye también la pregunta de ustedes. La pregunta es, bueno, repasemos un poco. Dos mentes subconscientes, no la mente consciente, sino la mente subconsciente, o sea, la mente automática de dos personas, para que haya una buena relación, tienen que encajar. Porque las mentes subconscientes de una persona son como una máquina, como engranajes. La misma persona no lo puede cambiar, la otra persona no lo puede cambiar, entonces la única forma de que se establezca una buena conexión es que encajen. Y se puede encajar a nivel instintivo, a nivel emocional y a nivel racional. Los tres niveles son mecánicos, son automáticos. Cada persona tiene su modelo mental que establece los criterios instintivos, emocionales y racionales. Otra persona tiene sus criterios y esos criterios pueden encajar o no encajar. Si encajan, se produce una sensación de sintonía, una sensación de buena relación, una sensación de relajación, una sensación de confianza, una sensación de que estamos con una persona de nuestra misma familia o grupo o tribu o grupo cultural o lo que sea. Entonces, para encajar, habíamos dicho, a nivel instintivo, debemos satisfacer las expectativas instintivas de la otra persona. Y las expectativas instintivas normalmente son expectativas que tienen que ver con que la persona que se acerca no sea amenazante, o no resulte amenazante, no parezca amenazante. Que no lo sea, no lo sabemos. Si lo es o no lo es, no lo sabemos. Pero la persona típica observa a toda persona que habla con ella y se fija si es amenazante. Y si es le resulta amenazante, la rechaza. Así los pueden rechazar en una entrevista laboral, en una fiesta o en algún acercamiento de conquista hacia otra persona, o los pueden rechazar los suegros, sus suegros, o sea, los padres de su pareja, o lo puede rechazar un vecino, o lo puede rechazar su jefe, o lo puede rechazar un colega, porque los ve amenazantes por algún motivo. Y en general ese motivo es que ustedes son distintos. Son distintos, no lo llegan a comprender, tienen otra forma, una imagen diferente, formas de caminar, de moverse, de gesticular diferentes, formas de hablar diferentes. Imaginen, no sé, una persona de bien de pueblo que de golpe se encuentra por la calle con una persona súper catedrática, profesor emérito, que habla todo con términos extraños, vestido de traje, con un maletín, con anteojos, y la persona bien de pueblo, seguro que si se cruza con esa persona lo va a ver amenazando. Así, la persona no la entiendo, no sé qué dice, no sé qué quiere. Bueno, ese es el criterio instintivo. El criterio emocional lo que busca es coincidencia de valores. Recuerden, gente, mutearse. Hay alguien ahí que tiene un poquito de ruido ambiente. Mutense, cuando van a hablar se desmutean. Y por favor, pongan las cámaras.
¿Está bien? Así estamos un poco más en familia como en el aula. No es tan frío. En el nivel emocional hay que encajar a nivel valores. O sea, si yo veo que la otra persona tiene valores similares a los míos, simplemente me genera confianza, me relaja y me permite relacionarme mejor. Y a nivel racional, lo que tienen que encajar son las conveniencias mutuas. O sea, toda persona a nivel racional busca algo en una relación. Quiero algo. Y si hay una coincidencia, una complementación en lo que se quiere, entonces hay un encaje racional. Y acá la pregunta que hacían es si se puede hacer una coincidencia a nivel consciente. Claro que sí, pero a nivel consciente la coincidencia es siempre. O sea, las conciencias siempre coinciden. El problema es que los niveles instintivo, emocional y racional son como capas que envuelven a la conciencia. Entonces, cuando dos personas se ponen en contacto, las capas que se tocan son las instintivas. Si esas capas se complementan, entonces se abren y ahora se ponen en contacto las emocionales. Si esas emocionales coinciden, entonces se abren y ahora se ponen en contacto las racionales. Si las racionales coinciden, entonces se abren y ahí se ponen en contacto las conciencias. Las conciencias siempre van a estar de acuerdo porque la conciencia del ser humano, por naturaleza, es ética. La conciencia es ética, es la voz de la conciencia, ¿no? O sea, es un concepto popular, aunque mucha gente habla de esto sin realmente saber que se están refiriendo a algo muy profundo y muy importante. Dice, ay no, mi voz de la conciencia me dice que no debería eh, tratar mal a tal persona o no debería hacer esto que voy a hacer, que en realidad no es demasiado bueno. Mi voz de la conciencia me dice que no lo haga. Parece como si fuera un juego, en realidad es lo más importante que existe en la vida. La voz de la conciencia es la voz del yo superior, es la voz de la persona verdadera. Todas las demás voces son voces automáticas inculcadas por la sociedad, por el entorno, por la cultura, son falsas. La voz de la conciencia es la única verdadera, es ética, es perfecta y por eso siempre coincide. El problema es que hay que llegar para poner en contacto conciencia con conciencia, es necesario atravesar los niveles instintivo, emocional y racional. Si yo me acerco a una persona y choco contra el nivel instintivo, me quedo muy lejos de llegar a su conciencia. Si atravieso el nivel instintivo, compatibilizo ahí, pero choco contra sus valores, tampoco llego. Si puedo atravesar los tres niveles, instintivo, emocional y racional, ajustándome yo a propósito, adrede, me ajusto a los niveles de la otra persona, entonces puedo llegar a su conciencia y puedo hacer que la persona se abra, se sienta bien, se sienta cómoda y me revele información y acepte compartir conmigo todo lo que sabe, todo lo que siente, todo lo que piensa y de esa manera podemos, obviamente, mejorar nuestra relación y además, chicos, hay alguien que no está muteado y está hablando, por favor, mutéense. Si van a hablar, después se desmutean. Bien, respondí más o menos la pregunta. ¿Algún comentario adicional? Sí, lo respondiste, gracias. Yo había notado, por ahí noté mal, que en un momento dijiste que también era nivel consciente era conectar en metas y en ética. Creo que falta la parte de metas. ¿Puede ser que anoté mal o también está relacionada? Hay dos tipos de metas. Están las metas conscientes y las metas automáticas. Las metas automáticas en general se llaman más deseos o impulsos, pero a veces son metas. Y si son racionales, son metas, pero son automáticas. Las metas conscientes siempre coinciden, porque son éticas.
coinciden en cuanto a principios. No es que yo me voy a encontrar con una persona y le voy a decir, ¿cuál es tu meta consciente? No, quiero matar gente. No. Su meta consciente va a ser algo totalmente razonable, totalmente ético, honesto, correcto, con lo cual yo no puedo estar en desacuerdo. Por eso las conciencias, es verdad, coinciden en metas, coinciden en ética y valores, pero en realidad son valores conscientes, son distintos a los valores emocionales. Todo en línea con la ética. Entonces, no hay posibilidad de conflicto entre las conciencias. Por eso, no sé si se han fijado o si uno lo puede observar y se dan cuenta, cuanto más sabia, cuanto más experiencia, más estudios, más conocimientos, más trabajo personal tiene una persona y se reúne con otra persona similar, van a ver que no hay conflicto, que es imposible que haya conflicto. No hay absolutamente ninguna discusión. Lo que pueden hacer es intercambiar ideas, es como una charla entre dos filósofos. No va a ser una charla en, no sé, algún programa de fútbol de la televisión o una discusión de café o una discusión entre dos amigos que hablan de política y nadie entiende nada. No, va a ser una charla de dos personas que entienden, se comprenden mutuamente y va a ser muy pacífico. Y eso lo pueden verificar. Van a ver que cuanto más bajo es el nivel de educación, de capacidad, de experiencia y por lo tanto de conciencia de las personas, más conflictivas son. Más fácil es pelearse con una persona que no tiene una buena formación. Y eso es porque chocan enseguida a nivel instintivo, emocional, ni siquiera llegan al nivel racional, y mucho menos a conectarse a nivel consciente. Bien, ¿algún comentario más sobre esto? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna otra pregunta? ¿Han estado leyendo de los libros, los apuntes? Bueno, gente, recuerden lo que venimos diciendo desde que empezaron las clases. Es importante que hablen más, o sea, es importante que se adueñen de las clases. ¿Por qué es importante? Para mí, no, es importante para ustedes. Yo no sé si recuerdan de las primeras clases, pero en las primeras clases insistimos mucho en que las personas más exitosas en el mundo laboral y en el mundo social, en el mundo político, en todos los ambientes, son las personas que tienen muy buenas relaciones interpersonales. Y de esa manera generan contactos, tienen información privilegiada, tienen oportunidades privilegiadas, obtienen todo lo que uno dice, uy, qué difícil que es. Bueno, una persona con contactos lo resuelve. Pero la pregunta es, ¿y por qué tiene contactos? Y porque los construyó. Porque un contacto no es mágico. Ni siquiera, aunque me presenten a una persona, automáticamente no es un contacto. Para que se vuelva un contacto, yo tengo que establecer una relación con la persona. Y no puede ser una relación solo de negocios, tiene que ser una relación mixta, entre negocios, racional, pero también con aspectos emocionales, con una sintonía emocional. Es una mezcla entre relación profesional y amistad. Eso es un contacto. No es una persona común que simplemente conozco en el ministerio tal, entonces voy, ay, te vengo a pedir un favor y no me va a hacer ningún favor porque la relación es puramente racional. Me va a decir, mirá, no puedo, no, si no, mirá, todos me pedirían, etcétera, etcétera. Ahora, si tu relación con esa persona es mixta, entre profesional y amistad, entonces es un contacto. Y a esa persona le puede hacer un llamado telefónico y te va a ayudar de manera especial. Y tal vez ustedes dirán, bueno, pero esto es un mecanismo no muy santo. Bueno, no es deshonesto, son las reglas de juego. Funciona así.
Si no lo hacen ustedes, lo va a hacer otro y ustedes van a ser superados. ¿Está bien? Por esas personas que sí lo hagan, por las personas que hagan buenas relaciones. Y para hacer buenas relaciones hay que hablar, hay que conocer a la gente, relacionarse entre ustedes, con el profesor, con los conocidos, con el auxiliar docente, con la gente de la facultad, con la gente del trabajo, con la gente de los ambientes que sirven. Obviamente que el ambiente de la facultad sirve y mucho. Fíjense, ahí tienen una exposición de contactos. Porque no sé, si a alguien de ustedes, por ejemplo, le interesa trabajar en marketing, bueno, en la facultad tienen varios docentes de marketing bastante conocidos que trabajan en el mercado, que les pueden guiar, que les pueden incluso hasta contratar, hasta dar trabajo directamente. O docentes que tienen una consultora con la cual ustedes pueden trabajar un tiempo para hacer experiencia. O sea, tienen todo lo que quieran, pero tienen que relacionarse. Y relacionarse empieza por hablar, por participar, por figurar, por estar. Y por esforzarse, o sea, no es algo natural, no es que, salvo que todos ustedes tengan una formación infantil muy sociable, una programación mental muy sociable, lo normal es que uno tiene que hacer un pequeño esfuerzo para socializar. Nos resulta fácil socializar con personas cercanas, parecidas, pero socializar con personas ya en el ámbito profesional, personas que no conocemos para nada, con las que tenemos que ir a presentarnos y ver qué podemos hacer y ver si podemos establecer una relación. Todo eso es un trabajo, pero es el trabajo más fructífero que existe. Por ejemplo, ustedes trabajan en una oficina y van a ver que la gente común, bueno, llega el almuerzo y se van todos juntos en banda a almorzar, los amigos, ja, 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 pero hay alguno, van a ver, siempre hay alguno que en vez de irse a almorzar con la banda, a divertirse, se busca ir a almorzar con alguien, con el jefe o con un jefe de otra área o con alguien de recursos humanos y a charlar y a conocer y a profundizar y a generar algún tipo de relación útil, nueva. Obviamente que eso es mucho más difícil y mucho más incómodo y mucho más trabajo que ir a almorzar con mis amigos, donde todo es chiste, la pasamos bárbaro, pero no ganamos nada. O sea, no progresamos, no aprendemos. El aprendizaje viene relacionándose con gente nueva, con gente diferente, con gente con más formación y con menos formación también. Gente distinta para aprender más culturas, para aprender a sintonizarnos con gente muy diferente. Pero bueno, todo eso empieza hablando. Si uno es tímido o quedado, callado, no habla, no se anima, ni siquiera hacer una pregunta en una clase, bueno, se les va a hacer difícil entonces hacer este trabajo de lobby o de política organizacional o política en los negocios, que es el trabajo que los puede llevar a ascender en una empresa o a poner su propia empresa o a generar un emprendimiento o generar un negocio propio con alguna persona conocida. Y esas son las personas más exitosas. ¿Está bien? No vayan a creer que una persona por tener un empleo y estar calladito cumpliendo el empleo va a crecer muchísimo. Tal vez le vaya relativamente bien, sobreviva, pero no es la panacea. ¿Está bien? Si quieren progresar más, aprender más, viajar más, lograr más cosas, hay que hacer más. Y eso que hay que hacer más es típicamente relacionarse más, hablar más, figurar más, expresarse más. Y por supuesto, expresarse correctamente, ¿no? Porque un poco ese es el temor que mucha gente tiene. Hay mucha gente que dice, no, yo prefiero no hablar porque si hablo, en realidad no hablo tan bien. Entonces prefiero no hablar, poner cara de inteligente y no hablar, no abrir la boca. Porque si abro la boca, medio que arruino toda la película. Bueno, pero eso es lo que hay que evitar. Hay que aprender a hablar y después hablar.
Y hablar también es una práctica, ¿no? Pero hay que aprenderlo en otro lado. Obviamente no es el trabajo el lugar para hacer experimentos, para experimentar, a ver cómo me sale hablar de un tema. No, eso lo tienen que aprender en otro lado, lo tienen que ejercitar, tienen que ensayar, lo están aprendiendo en esta materia, acá principalmente están viendo la importancia y las técnicas, pero después las tienen que aplicar. Y la forma de aplicarlo es haciendo capacitaciones, por ejemplo, de oratoria, presentaciones eficaces, negociación. Temas de negociación vamos a ver, pero un cuatrimestre no alcanza para toda la práctica que hace falta. La práctica la van a tener que hacer en otro lado. Bien. Bueno, veo que hay un comentario acá de Tomás. Se había dicho que un buen comunicador intenta no tener los limitantes de cada nivel, borrarlos y así encajar con cualquier persona. Sin embargo, nadie lo puede lograr, pues implica borrar toda tu mente inconsciente para poder adaptarse a cualquier persona. Sí que se puede lograr, y no es todo lo que hace falta borrar, porque en la mente subconsciente hay muchísimos mecanismos que tienen que ver con el manejo del cuerpo, con el funcionamiento de los músculos, o sea, sistemas e inteligencia que manejan al cuerpo. Eso no hay que borrarlo, no hace falta borrarlo. Lo que hace falta borrar son las creencias fijas que la vida nos inculcó, principalmente. Que tal país es así, que tal país es asá, que tal persona es así, que tal persona es asá, que esto es bueno, que esto es malo, que esto sirve, que esto no sirve. Eso hay que borrarlo todo, porque todo tiene alta probabilidad de error. O sea, lo más probable es que esté todo mal, total o parcialmente erróneo. Tal vez piensan, bueno, pero alguna cosa puede ser que esté bien. Bueno, si está bien, despreocúpense, porque si está bien, va a estar en la conciencia. O sea, si está bien, la conciencia ya lo sabe. Si está bien, está dentro de la ética. Y la conciencia lo tiene en la forma de sentido común. Pero si ustedes no borran todas las creencias que inculcó la sociedad, el sentido común no aflora, no aparece. Vieron que hay personas que pareciera que no tienen sentido común. No sé, tal vez es un ingeniero nuclear, es súper inteligente, pero va a la casa y viene el hijo, le dice que tiene un problema y él le dice que no tiene tiempo para atenderlo. Y dice, pero ¿vos tenés algo de sentido común? No, no tengo tiempo porque tengo que hacer algo para el trabajo. O sea, no entiende las prioridades. O sea, cualquier persona que esté mirando esa escena va a decir, hasta un niño, por ejemplo, que esté mirando esa escena, le va a decir, le va a preguntar a la mamá que está al lado, ¿por qué no atiende al hijo el padre? ¿Por qué no lo atiende? Entiendo, el hijo. Y el padre, profesor emérito de no sé dónde, está tan obnubilado con sus estupideces mentales que perdió el norte. Ahora tiene todas las presiones laborales, todas las presiones de su cargo, de su responsabilidad, y todo eso terminó dándole más importancia que a su hijo. Y no se dio cuenta que está cometiendo un error que hasta un niño puede detectar. ¿Se dan cuenta? Ese sentido común que a veces tienen los niños es la conciencia. Lo que pasa es que los niños tienen la conciencia muy dormida, pero no tienen creencias, no tienen ego, o casi no tienen ego. Entonces, aunque su conciencia es muy pequeña, se nota más que en algunos adultos. Porque en algunos adultos la conciencia sigue siendo pequeña, esa que tenían, pero ahora toda tapada de infinidad de estupideces leídas de los diarios, de los noticieros, de los medios masivos, del marketing, de las empresas, de las marcas, de las modas, de la radio, de la televisión, de su familia. Entonces toda esa basura acumulada sobre su débil conciencia hace que ahora la voz de la conciencia, que es la voz de la lógica, la voz de la ética, la voz del sentido común, ahora ya no existe, quedó tapada. En la infancia todavía podía aparecer, porque no había tanta basura encima, pero ahora ya no.
Entonces, esto respondiendo a lo que puso Tomás. Borrar las creencias no te deja sin nada, te deja con la conciencia que es mucho más inteligente que las creencias. Y ahora una dice, bueno, pero tengo que borrar las teorías que estudié, los libros que leí. ¿Y qué certeza hay de que todo eso sea cierto? ¿Hay alguna certeza? Tampoco es necesario borrarlo, pero sí es necesario que eso no esté automáticamente generando decisiones y opiniones en la mente subconsciente. Es necesario desactivarlo como mínimo, no necesariamente olvidarlo. Pero si, por ejemplo, yo hoy aplico la teoría de tal, y digo, no, pará, la voy a sacar, ya automáticamente no la aplico más, la dejo ahí bajo observación, la sigo conociendo, pero ahora la voy a verificar, no la voy a seguir aplicando automáticamente porque algún día me la enseñaron. Bien, y abajo dice, o sea, ¿qué detiene a alguien a lograr esto y qué tan probable es que pase? ¿Qué detiene a una persona a borrar su mente subconsciente y que ni siquiera sabe que existe? O sea, ¿cómo una persona se va a poner a limpiar algo que no sabe que existe? La mente subconsciente es como si yo vivo en mi casa, tengo una habitación que está toda limpia, el living, hermoso, todo lindo, vivo ahí, y después abajo del living hay un galpón de 800 hectáreas, pero que yo no sé que existe, y está lleno de basura. Y también es mi casa. Y yo no lo sé, no sé que existe, ni siquiera conozco la puerta de entrada. Entonces, ¿por qué lo voy a limpiar? Y digo, ¿por qué lo tengo que limpiar? Y porque ese galpón lleno de basura abajo de mi living genera problemas, genera mal olor, por empezar. Genera de repente, no sé, algo que sale del piso, como son, no sé, una basura que aparece de la nada. ¿Qué es lo que pasa cuando de nuestra mente subconsciente nos aparecen malos pensamientos? Por ejemplo, no creo que sea el caso de nosotros, porque somos personas más o menos razonables, pero por ejemplo el deseo de venganza. A mucha gente le surge en su mente el deseo de venganza y va y se venga. Y después tiene 1000 problemas o incluso va preso. Y uno dice, ¿y qué te llevó a perjudicarte de esa manera? A arruinar tu vida y terminar preso. ¿Para qué? ¿Quién te dio la idea de hacer todo eso? No, bueno, se me ocurrió a mí, yo creo que era necesario. Bueno, todo eso es falso. La idea esa le vino de su mente subconsciente. Y él la creyó, porque su conciencia no era lo suficientemente fuerte como para rechazar esa idea. Entonces la tomó. En esa persona la mente subconsciente es más poderosa que su conciencia. Entonces la mente subconsciente manda. Y la mente subconsciente fue programada por la sociedad, principalmente por su familia, y su familia era una familia media rara, y le inculcó el valor de la venganza. Y lo tiene, entonces lo ejecuta. Y cuando lo ejecuta, se arruina su propia vida. Y uno pregunta, ¿quién le arruinó la vida a esa persona que está ahí preso, tirado en un calabozo? Y él mismo. Pero en realidad no fue él mismo, fue también su familia. Y esa familia fue la familia, los padres y los abuelos y los tatarabuelos. Es todo un tema generacional que se va transmitiendo de subconsciente a subconsciente. Obviamente una persona inteligente no tiene esa creencia, no tiene el valor de la venganza, ni el valor del odio, ni de los celos, ni de la envidia, ni de nada negativo. Pero no porque sea, ¡ay, qué buena persona soy! No los tengo porque no sirven, porque me molestan. O sea, me molestan a mí, me hacen mal a mí. O sea, cuando una persona está celosa, ¿quién es el que más sufre? ¿Su pareja o ella misma? El que más sufre es ella misma, esa persona, el que siente esa porquería. O siente celos, o siente envidia, o rencor, o resentimiento, odio, miedo, angustia, ansiedad. Todo eso son emociones negativas que surgen de las creencias que tenemos. Porque las creencias que tenemos nos dicen que el mundo tiene que ser de determinada forma, pero el mundo no es de esa forma. Entonces, piensen ustedes qué es lo que pasa en la mente de una persona normal.
tiene en su mente subconsciente un montón de reglas que dicen que el mundo tiene que ser así. Pero cuando él ve el mundo, ve que el mundo es distinto. Entonces, ¿cómo vive esa persona? ¿Qué les parece? ¿Qué siente todo el tiempo? ¿Qué siente una persona que tiene en su mente toda una programación que dice que el mundo tiene que ser de una forma, pero cuando él sale a la calle lo que ve es otro mundo? Decepción, enojo, sí. Bien, Se siente solo o mal. bien. O sea, cosas negativas. Decepción, enojo, soledad, indignación, odio, resentimiento, me falló el mundo, me engañaron. Y así es como se siente la mayoría de la gente. Porque en vez de salir a la calle y ver, bueno, a ver cómo es el mundo, es así, es así, ok. El mundo es con baches, con lluvia, con problemas, con gente loca, gente fuera de control. El mundo es así. Ya está. Lo acepté, lo enterré y ya. Ahora cuando salgo saludo a todos porque ya los conozco. Ya conozco el mundo. Es así. No es de otra forma. ¿Se entiende? Entonces no salgo con una expectativa de salir, no sé, y que no llueva, que la gente salude, que sea buena, que no haya baches, que no haya autos, que no haya tránsito, que todo sea verde, que haya flores, no sé, todas las expectativas positivas y me encuentro otro planeta. No, la persona consciente no tiene expectativas, porque no tiene creencias, no tiene expectativas. Entonces sale y lo que pasa es lo que pasa. Dice, mira, esto es así. Está en el presente, dice, bueno, hoy esto es así. Y viene alguien y le dice, pero no te da bronca esto, ¿qué pasa? No, no me da bronca, porque yo no esperaba otra cosa. ¿Por qué me va a dar bronca la realidad? En todo caso, veré si la puedo cambiar, si es que la quiero cambiar, pero lo que está pasando ahora no me puede dar bronca, porque es lo que está pasando. ¿Qué quiero inventar? ¿Qué quiero forzar que pase otra cosa? Bueno, eso es lo que hace las creencias, eso es lo que hace la mente subconsciente, quiere forzar que pase otra cosa. Bueno, muchísimos problemas trae tener creencias fijas en la mente subconsciente. Aparte, fíjense, ya por definición, si la mente subconsciente tiene creencias fijas, significa que se fijaron en el pasado. Entonces, reglas fijas que se establecieron en el pasado me están diciendo cómo debe ser el mundo hoy. Totalmente desactualizado, todo, o sea, tengo toda una ideología desactualizada que quiero aplicar al presente. Obviamente no funciona. No funciona y no va a funcionar nunca. Y una ideología no, ya de por sí no funciona nunca porque es un conjunto de pensamientos fijos. Una ideología es un conjunto de pensamientos fijos sobre una determinada temática. Entonces, ¿cómo puedo yo entender un mundo cambiante con pensamientos fijos? No puedo. Lo que tengo que hacer es salir, observar y evaluar en el presente. Y ahí sí puedo entender. Bien. Tomás preguntaba, ¿qué detiene a una persona a limpiar su mente? Bueno, lo comentamos, lo que la detiene es varias cosas. Primero, que no sabe que existe este problema. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Segundo, las personas que ven algo de su mente subconsciente normalmente se asustan. O sea, ven en su mente subconsciente cosas feas. Entonces es como que lo vuelven a tapar. Y eso se llama negación. O sea, empiezo a ver que las cosas no cierran, que lo que yo creo está todo mal, pero no me gusta que todo lo que yo crea esté mal. Me afecta el ego, me afecta mi soberbia, mi orgullo. No me gusta mirarme y decir, estoy equivocado en todo, todo lo que sé en realidad no sirve para nada. No me gusta esa idea, entonces vuelvo para atrás. Es como que empecé, pero volví para atrás. Me asusté. Y esas son las principales trabas. O sea, hasta que una persona
empieza a analizar su mente subconsciente con psicólogo, con coach o solo a través de la autoobservación y de la meditación, empieza a ver cosas que no le gustan, se empieza a dar cuenta de que muchísimas cosas que le enseñaron y que él creía que eran sagradas y que eran los valores esenciales de la vida que me enseñó mi papá y ahora me doy cuenta que eran toda una sarta de estupideces, es muy doloroso, pero si yo sigo y lo soporto, entonces ahí es donde llego del otro lado. Y llego del otro lado a un lugar mucho mejor, que es una vida mucho más relajada, mucho más pacífica, una vida de mucho mayor entendimiento, porque eliminar creencias falsas obviamente nos da un entendimiento de la realidad muy superior. Se van a dar cuenta que ese entendimiento les permite resolver todo tipo de problemas, les permite ver sencillas situaciones que para otros son muy complicadas. Hay personas que dicen, no, esto es muy complicado porque mi tío me dijo y mi primo me dijo y mi hermano y yo, esto es muy enredado, y viene alguien más consciente y te dice, bueno, pero ¿sabes qué? Deja todo, olvídalo, no sigas ni hablando ni peleando con nadie, ya está, abandonalo, cedelo. Y la persona te dice, no, yo no puedo hacer eso porque mi orgullo y la tradición familiar, bueno, tener la cabeza arruinada. Por eso se te hace difícil el problema. Pero si pudieras limpiar tu cabeza sería un problema muy sencillo de resolver. Y eso es lo que experimenta la gente consciente. No tiene problemas. Sale al mundo y ve todo es sencillo. ¿Por qué la gente se complica? Fíjense, hace poco vi una película verídica de una familia, no recuerdo bien de qué nacionalidad, si era de la India o Pakistán o algún país de esos sectores. Vieron esos sectores culturales donde la familia es muy estricta y las hijas mujeres se tienen que casar con quienes ellos dicen, no sé, los varones tal vez también, no sé, pero tenía una hija, se fueron a vivir a Estados Unidos, pero mantenían su cultura y su religión y todo. Y la hija cuando llegó a Estados Unidos se empezó a liberar, se empezó a vestir occidental, se empezó a maquillar, a salir a bailar, empezó a tener amigos, novio, y el padre y la madre estaban echando fuego, echaban fuego por los ojos, porque la hija tenía que mantener las tradiciones, tenía que seguir usando la ropa, la religión, haciendo todas las conductas típicas de su cultura, y además tenía que casarse con un tipo que ellos ya tenían elegido, que era de su país de origen. Pero la chica ya tenía un novio en Estados Unidos y la estaba pasando genial. Iban de fiesta, nada raro, pero la estaban pasando genial. Pero padre y madre estaban, pero enloquecidos, enloquecidos, llamando al resto de la familia que su hija estaba prácticamente poseída. Bueno, fue tan grave toda la situación que al final el padre, discutiendo con la hija muy fuertemente, la golpeó y la mató. Y el padre fue obviamente preso de por vida en Estados Unidos. La hija muerta y el padre cadena perpetua. La familia totalmente destruida. Y uno dice, ¿cuál era el problema? O sea, cuál era ¿cómo se dice de la película? La historia. No, hay otro nombre. ¿Cómo se dice? El argumento. ¿Cuál era el argumento de la película? Moraleja. No, la moraleja no, el argumento. O sea, ¿cuál era el problema ahí? Que hay dos padres locos, enfermos mentales. O sea, es una película de un manicomio. O sea, si esos dos padres hubieran sido no inteligentes, apenas un poquito de sentido común, habrían dicho, bueno, no estamos en otro país, otra cultura, nuestra hija. ¿Está feliz nuestra hija? Sí, está feliz, la verdad bien, con la escuela, el novio. ¿Y entonces cuál es el problema? No hay problema, está feliz. Pero bueno, ese no fue su razonamiento. El razonamiento fue, está violando los preceptos de nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra religión. Y eso era tan grave en la mente subconsciente de esas personas, y esto no es algo muy raro, es algo muy común. Lo que es raro es que esto termine en la muerte de alguien.
eso no es tan común. Pero que haya conflictos eternos por esto, todos los días, en todos los países del mundo, conflictos por estos valores inculcados que no son más que estúpidos. O sea, la gente, en vez de pensar, a ver si estamos todos bien y estamos todos felices y todos de acuerdo, todos están pensando si se cumplen las reglas. Y son reglas imaginarias, son reglas culturales. Reglas culturales que son reglas instaladas en nuestra mente subconsciente. Bien, cuanto más reglas tenemos en nuestra mente subconsciente, más difícil se hace la vida, porque más exigencias tenemos, sobre todo. La comida tiene que ser así, la ropa tiene que ser así, mis hijos tienen que comportarse así, la casa tiene que ser así, hoy hay que ir a misa, a la noche hay que hacer esto, el domingo tal ritual, el otro domingo ayuno, el otro domingo a la procesión, el otro domingo hay que ir al determinado lugar, todo está todo determinado, ir al cumpleaños de la tía, de la sobrina, al bautismo, y hay que seguir todas las reglas sociales, religiosas, culturales, morales, cuando la mayoría de esas reglas son innecesarias, son caprichosas, como, no sé, la regla de que en ciertos países las mujeres se tienen que vestir con un velo, así, así. ¿Quién inventó eso? Complicado, hermano. Dejar que la gente se vista como se le cante. Bueno, pero la libertad es una característica de la persona consciente. Para las personas subconscientes la libertad es como algo raro. No quieren libertad ni para ellos ni para los demás. Como que le temen a la libertad. Cuando en realidad la libertad es el estado supremo de la persona. En el fondo todos queremos libertad, pero hay gente que le teme, entonces mantiene todo su encadenamiento mental. Son como personas que, no sé, fueron presas y se hicieron tan amigos de los carceleros y de los otros presos que ahora le dijeron, ¿podés ser libre? Y dice, no, prefiero quedarme acá. Prefiero quedarme en la cárcel, porque es todo familiar. No quiero libertad, porque la libertad es riesgo, la libertad es oportunidades, posibilidades, la libertad es incertidumbre. No quiero tanta variación. Yo quiero algo más fijo, por favor, denme un marco de reglas y métamelo en la cabeza y déjenme seguirlas y ya está, si no tengo que pensar. Bien, Anderson dice, ¿qué vendría a ser el sexto sentido? ¿Tener esa habilidad es producto de tener una conciencia más avanzada? A ver, el sexto sentido no existe, pero lo que sí una persona puede hacer es sacar más información de los 5 sentidos o menos información de los 5 sentidos. Por ejemplo, si yo veo a una persona, imaginen un cliente, viene un cliente, me compra un producto, se lo lleva, después me lo encuentro y le pregunto, señor cliente, ¿le gustó mi producto? Y el cliente me dice, se toca la boca así, se toca la nariz, y dice, sí, la verdad que sí, muy bueno, sí, bien. Ah, bueno, muchas gracias, señor cliente. Y después viene otra persona, le pregunta y le responde de la misma manera. Y uno de los dos dice, che, viste que está contento el cliente, ¿no? Está satisfecho con el producto. Y el amigo, el colega, le dice, ¿de dónde sacás que está satisfecho? ¿No te diste cuenta que no está para nada satisfecho? No, pero para mí está satisfecho. ¿No viste que dijo que sí, que está contento con el producto? Sí, pero vos no viste su cara, no viste sus ojos, no viste su tono de voz, no viste que dijo sí. No dijo sí, totalmente, dijo sí. Bueno, vos no ves, no escuchás los tonos, los ritmos, el volumen, la mirada. ¿No viste que cuando nos respondió bajó la mirada? ¿No viste que cuando nos respondió se cruzó de brazos? ¿No viste que cuando nos respondió hizo un paso para atrás? Se alejó un poco de nosotros. Eso significa que nos está mintiendo.
¿Entendés? Nos está diciendo que sí, pero en realidad no le gustó. Bueno, los dos, fíjense que las dos personas vieron lo mismo, pero uno no decodificó toda esa información, ese metamensaje. Metamensaje es todo aquello que una persona dice, pero en realidad no quería decir. Se puede entender a partir de su lenguaje no verbal, pero la persona lo que quería decir, el cliente, era que sí, para que no me molesten seguramente, para que no me vuelvan a preguntar y ya está, no me hinchen. Su mensaje fue que sí, pero su metamensaje, que es lo que el cliente dice de manera inconsciente, con su cuerpo, con su cara, con su tono de voz, decía que no. Pero uno se dio cuenta y el otro no. Bueno, ese es el sexto sentido. El sexto sentido es la capacidad de ver indicios, la capacidad de decodificar contexto, de decodificar lenguaje no verbal, de decodificar expresiones faciales, de decodificar los movimientos de las manos, las posturas. Entonces, cuando una persona ve a otra persona, pero puede entender todo su lenguaje no verbal, entiende muchas más cosas que otra. Y esas muchas otras más cosas son de su sexto sentido, que no es un sentido en realidad, es un procesamiento más inteligente de los otros 5 sentidos. O sea, es una persona que usa sus 5 sentidos mejor. O sea, el sexto sentido, dice Anderson, puede tener que ver con una conciencia más avanzada. Puede ser, sí, si la persona es más consciente, va a utilizar mejor sus sentidos. También si es más inteligente, también va a usar mejor sus sentidos. De manera automática, pero también lo va a hacer. O sea que el sexto sentido puede ser la inteligencia o la conciencia, o ambos. Está bien que no son lo mismo. En el libro lo tienen explicado. La inteligencia y la conciencia se parecen, pero tienen una diferencia total, que es que la persona consciente se conoce a sí misma. La persona inteligente no se conoce a sí misma, conoce el entorno. Ni siquiera reconoce tal vez que su propia inteligencia y no la puede mejorar. Pero tiene inteligencia, como tiene una computadora. Simplemente va y la aplica de forma automática. En piloto automático es una persona inteligente, como podría ser, no sé, un matemático o un asesor financiero súper inteligente, hace cálculos en segundos, te calcula el rendimiento de una inversión en 1,5 segundos, pero después llega a la casa y se pelea con la esposa por una tontería, porque el pan está muy tostado. Entonces, ¿esa persona es inteligente o no es inteligente? Esa persona obviamente es inteligente en un campo, pero a nivel conciencia y a nivel relaciones con otra persona es un idiota. Pero bueno, esa gente hay mucha. Tiene mucha inteligencia, poca conciencia. Si tuviera conciencia, podría poner las cosas en contexto y tener unas prioridades mejor pensadas, y se daría cuenta que es mucho más importante tener una buena relación con su esposa que hacer cálculo financiero muy rápido. Si haces los cálculos financieros muy rápido, bien, pero es una estupidez eso, no va a determinar tu vida. Pero una buena relación con tu esposa sí va a determinar tu calidad de vida. Entonces, una persona consciente no se olvida nunca de las cosas que determinan la calidad de vida. La alimentación, el descanso, las relaciones familiares, las relaciones sociales, el cuidado de los animales, de la casa, de la salud, del aseo. O sea, todas las cosas básicas la persona consciente las tiene clarísimas, porque son las que afectan tu calidad de vida y las pone en máxima prioridad. Bien, iba a decir algo más, o ustedes dijeron algo más. No. Había quedado una pregunta pendiente de la clase pasada, no recuerdo quién la hizo, pero alguien preguntó, si mi jefe no es ético, ¿yo me tengo que alinear con él? Porque bueno, la recomendación general es alinearnos a los superiores, si es que queremos ascender en una organización. O sea, no hay otra. Pero alguien de ustedes, no recuerdo quién, preguntó,
y si mi jefe no es ético, ¿también me tengo que alinear? Bueno, eso ya entra en el terreno de la realidad y hay que ver, depende. A ver, primero depende de cuánto no ético es mi jefe, porque no ético es todo el mundo. Es muy raro encontrar una persona 100% ética, prácticamente no existe. Toda persona alguna mentira genera, alguna acción oculta genera, se roba un pesito de acá, se olvidó de devolver algo, tenía que pagar tanto y pagó de menos y no se dieron cuenta, se guardó un vuelto, etcétera, etcétera. O sea, gente ética al 100%, solamente una persona muy consciente, porque tiene en su cabeza una voz tan fuerte que no le deja ni quedarse con un centavo de otra persona. Pero eso no es lo común. En la sociedad, la mayoría de las personas tienen una voz de la conciencia muy suave, entonces la pueden callar, callate vos, déjame que me voy a llevar esto, que voy a aprovechar esta oportunidad. O trabaja en una empresa, en la parte de compras, entonces los proveedores me hacen regalos y yo agarro los regalos, entonces favorezco a los proveedores que me hacen regalos. Eso es para mucha gente la vida normal. O sea, viven robando y para ellos es la forma de vida. O gente que, no sé, hay un recital en la cancha de River y van ahí, se paran y viene uno a estacionar y le dice son 2.000 pesos. Es la calle, hermano, es pública. ¿Quién me querés cobrar? Bueno, son 2.000 pesos. Y por miedo, bueno, eso es súper antiético, pero esa persona ni siquiera va presa, ni siquiera sabe, ni siquiera se da cuenta de que está haciendo algo antiético, y en su cabeza no hay ninguna voz que le diga, eso no lo puedes hacer. O sea, su voz de la conciencia es tan baja que ni siquiera se siente mal por hacerlo. Cuando una persona se empieza a sentir un poco mal por hacer algo malo, es cuando su conciencia se empieza a activar un poco. Y cuando su conciencia es más poderosa, no solo se siente mal, ni siquiera lo puede hacer, ya directamente. No es que lo hago y después me siento mal y me arrepiento. Eso es una conciencia lenta. La conciencia lenta me permite hacer una mala acción, pero después la conciencia reacciona y dice, no, no tendría que haber hecho esto, me genera un arrepentimiento, me genera culpa y a lo mejor me genera una corrección, ir a pedir disculpas o devolver algo, etc. Pero esa es una conciencia lenta. Si la conciencia es más poderosa, es más rápida. Entonces no me avisa del error después de haberlo cometido, me avisa antes de cometerlo. Entonces no lo puedo cometer. ¿Entiendes? Voy a hacer algo y la conciencia dice, no, eso no, ok, es verdad. Y a eso tenemos que llegar, o sea, que nuestra conciencia sea muy poderosa, que decida todo. Si nuestra conciencia decide todo, van a ver que se van a encontrar haciendo todo correcto, todo perfecto y les va a ir genial. Pero bueno, no mucha gente sabe esta pequeña idea. O sea, hay mucha gente, lamentablemente, que cree que con acciones no éticas puede lograr algo bueno. Hay gente que cree eso, incluso gente muy inteligente en la política, en cargos altísimos. No, tengo esta ventajita y creo que eso me va a llevar por un buen camino. Y no se dan cuenta que eso es imposible, que todo termina mal, siempre termina mal. Y lo van a terminar pagando caro y a veces lo terminan pagando en áreas que no terminan de conectar. Dicen, no sé, tal vez hacen una acción no ética en el trabajo y lo terminan pagando en la salud. Entonces creen que no tiene nada que ver. Dicen, no, yo hice esto, pero acá me agarré una enfermedad, esto es aleatorio, no tengo culpa y no tiene nada que ver lo que hice con la enfermedad. Y en realidad no es así. Lo que pasa es que ver las conexiones no es fácil, requiere desarrollar mucha conciencia. Y cuando uno desarrolla mucha conciencia empieza a ver la conexión entre todo. Entonces se da cuenta de que cualquier acción no ética que genere va a generar una consecuencia perjudicial para mí. Y cuando descubro eso, obviamente fue la última vez que hice algo fuera de lugar. Porque es un suicidio, literalmente hacer algo fuera de lugar. Es literalmente un suicidio.
Bien, entonces, siguiendo con la pregunta que había quedado, si mi jefe es no ético, bueno, si tiene un nivel de no ética muy bajo, es lo normal. Así que sí, me tengo que alinear. Y si puedo aconsejarlo bien, lo puedo aconsejar bien. A lo mejor mi jefe, no sé, está haciendo algo no del todo correcto. Por ejemplo, está maltratando a otros empleados o está maltratando a los empleados incompetentes, digamos. A lo mejor yo me alineo con él, logro influencia sobre él, me empieza a escuchar y algún día le puedo recomendar, jefe, sería bueno que hagamos algo con fulano y con los empleados incompetentes. Necesitaría una capacitación, yo lo puedo averiguar, se las consigo, o sea, puedo tratar incluso de influir y mejorarlo. Pero antes de poder mejorar a alguien yo me tengo que alinear, porque si no me alineo no puedo hacer nada. Entonces, la respuesta es sí. Tenemos que alinearnos a nuestro jefe, si nuestro jefe y a la empresa en general y a los jefes en general y a la cultura en general, y una vez alineados, ahí podemos accionar y generar cambios. Ahora, distinto sería si yo descubro que mi jefe es tremendamente antiético, o sea, está robando directamente. Bueno, a lo mejor si su nivel de falta de ética es muy grande, entonces yo no me puedo alinear con él. O por lo menos me puedo alinear en todo, menos en eso. ¿Está bien? O sea, tampoco me tengo que alinear en todo. Me puedo alinear en todo, pero si un día mi jefe me dice, Lalo, vení, mirá, yo estoy haciendo este negociado con tal proveedor, vení, subite, y entonces vos me ayudás. Y bueno, ahí ya es una cuestión de principio. Yo probablemente si una persona consciente le va a decir, jefe, no, yo no puedo entrar en eso. No puedo entrar en eso. Lo ayudo en todo lo demás, pero yo en eso no puedo entrar. Y lo que va a pasar muy probablemente es que ese jefe te pierda la confianza, entonces te tenés que ir. Porque ese jefe va a decir, no, si este no se sube, entonces queda fuera. Y si queda fuera significa que algún día me va a denunciar. Entonces se va a tener que ir. O sea, acá ya tendríamos que analizar caso por caso, casos específicos. Pero el caso normal, un jefe normal, tiene algunas faltas de ética, son menores, son típicas de toda la gente, es agresivo, por ejemplo, trata mal a ciertas personas. Pero si yo quiero quedarme en esa organización y quiero ascender, necesariamente me tengo que alinear. Y la decisión que tengo que tomar es, si mi jefe es tan desastroso como que yo no me puedo alinear, entonces me tengo que ir. O tengo que cambiar de área o tengo que cambiar de empresa. Si realmente es imposible alinearse. Ahora tengo que ser un poco flexible, porque perfecto no hay nadie. Si alguien dice, no, mi jefe tiene una mala costumbre que es cuando llega a la mañana no saluda, entonces no es ético y yo no me puedo alinear a él porque no es ético. No, pará, sé práctico. Eso, primero que eso no es ilegal, es una falla, pero es una falla humana. Si vos querés progresar en esa organización, alineate. Y si no te alineás, andate. Porque quedarte en una organización de manera no alineada, o sea, yo no alineado y que igual quedarme, eso es como quedarte en un infierno. Es como estar en una maquinaria que te está cepillando la cabeza con un cepillo de alambre y vos te quedás. No. O te alineás con el que pasa el cepillo para que no te lo pase más, o te vas. O sea, no hay mucha más posibilidad. Si yo me voy a quedar en una organización, me tengo que alinear, porque si no me alineo es una tortura. Y además no voy a ningún lado. Y si veo que el esfuerzo para alinearme es excesivo, o tengo que transar con cosas que no quiero transar, bueno, entonces me tengo que ir cambiar de área, cambiar de jefe o cambiar de empresa. Bien, acá hay un comentario de José que dice: es fundamental tener ciudadanos con una fuerte voz de la conciencia para tener una mejor sociedad. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de esta voz con la educación? Habías hecho la relación al principio de la clase.
La educación como sistema educativo no influye en nada en la conciencia. Solamente la conciencia se desarrolla cuando una persona hace un gran esfuerzo por educarse. O sea, si una persona va a la escuela y va pasando de año y nunca hace ningún esfuerzo, simplemente va zafando de todo, eso no genera ninguna conciencia. Ahora, si uno tiene que hacer un sacrificio y se vuelve un poco autodidacta y tiene que superar muchos escollos y horarios y estudiar toda la noche y hacer esfuerzos realmente importantes y que los hago porque yo mismo me lo propongo, eso sí genera conciencia. Pero eso no es el sistema educativo, eso es uno. O sea, en el mismo sistema educativo, en la misma facultad, en la misma universidad, hay personas que se están sacrificando y están generando conciencia, y hay otros que se están dejando llevar por la ola y no están generando conciencia. Están generando nada más nuevas creencias, o están alimentando el ego, o cargando información, llenándose de información el buffer, pero no están limpiando, no están generando una voz de la conciencia poderosa, que es la única que te puede guiar y que siempre es correcta. La voz de la conciencia es la famosa intuición, pero es la intuición superior, es la intuición correcta. Después tenemos la voz de la mente subconsciente, que también es otra forma de intuición, pero esa intuición no es correcta, es una intuición cultural. O sea, es la que te sugiere lo que la sociedad te enseñó, pero eso no tiene ninguna garantía de ser correcto. O sea, las voces que hay en nuestra mente son básicamente una de la conciencia y miles de la mente subconsciente. Esas miles son automáticas. Algunas pueden ser correctas, otra incorrecta, otra parcial, pero son todas automáticas y copiadas del entorno. No son propias. Y la voz de la conciencia es una y es propia y es correcta. Con lo cual, a medida que vamos borrando creencias, la voz de la conciencia se va haciendo cada vez más clara, más clara, más clara. Entonces llega un momento que la persona tiene perfectamente claro lo que le conviene y lo que corresponde y lo que es bueno para todos en toda situación. Tiene claridad total sobre un conflicto, por ejemplo. Estamos en una reunión, 20 personas peleando por algo y la persona consciente ya sabe lo que conviene hacer. ¿Qué es lo mejor para todos? Ahora su problema va a ser convencer a los demás. Porque su conciencia le permite ver lo que ahí conviene, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es ecuánime, lo que es perfecto como solución. Pero si las otras personas no están muy conscientes, van a proponer cualquier locura. Y ahora el desafío va a ser el desafío de la comunicación para persuadirlos de la solución que ya la persona consciente percibe como correcta. Pero eso no significa que los otros la perciban como correcta. Eso va a llevar una problemática de persuasión, de influencia, aplicando principios que hemos visto y los que hemos visto en la última clase. O sea, de alineación y sincronización a nivel instintivo, emocional y racional con el resto de las personas para calmarlos y permitir que realmente escuchen la propuesta, por lo menos desde la pequeña conciencia que tienen. Porque si yo no violo los principios de su nivel instintivo, racional y emocional, entonces esas tres cáscaras, como vimos antes, se abren. Entonces yo puedo hablar con su conciencia, aunque sea chiquita. Pero si es chiquita, igual tiene sentido común. Entonces, si yo realmente logro que una persona se abra, me va a terminar diciendo que tengo razón. Porque ya es un diálogo de conciencia a conciencia. Fíjense, hace poco vi un chiste por ahí de un cartoon que venía un ladrón y asaltaba a una persona. Pero la persona era tan inteligente que le dice, no, pero yo te entiendo. O sea, se empieza a alinear con la persona. Entiendo por qué tenés que robar, yo a vos te conozco, me llamás tanto, conozco a tu familia,
mi papá era amigo de tu familia, o sea, se empieza a sintonizar instintivamente, emocionalmente, racionalmente, y al final le termina diciendo, porque la verdad vos me estás robando, ¿sí? Yo podría darte mi billetera, pero en realidad lo que vos querés es amor, le dice. Y el ladrón se pone a llorar y dice, sí, tenés razón, lo que yo busco es amor y aceptación de mi padre. Entonces baja la pistola, y cuando baja la pistola, el otro le pega un palazo en la cabeza y lo deja ahí tirado en el piso. Esa era la parte del chiste. Todo lo anterior era la inteligencia de la comunicación. O sea, logró una sintonía tal en poco tiempo que logró comunicarse con su conciencia. Y cuando le dijo a su conciencia, lo que vos querés no es robarme, no es mi billetera, vos lo que estás buscando es aceptación y amor y reconocimiento. Y el ladrón dice, ahí se pone a llorar y dice, tenés razón. Y ahí el ladrón se puso consciente. O sea, un milisegundo, pero le llegó a la conciencia. Es como, en realidad popularmente se dice llegar al corazón. Pero no es el corazón, ni mucho menos, es la conciencia. O sea, se refiere a la conciencia, al centro del ser. Vieron que corazón tiene doble significado. Se llama el corazón al músculo que bombea sangre, pero también se le llama corazón al centro de las cosas. El corazón de la ciudad, o el corazón de una fruta, o el corazón de, no sé, el corazón de una banda musical, no sé, es como el centro, lo más importante. Por eso a veces se utiliza la palabra corazón para referirse a la conciencia o al alma. En realidad es muy confuso, ¿no? Es muy confuso, pero es porque se utiliza la palabra corazón con este otro significado de centro. Y el yo, la conciencia, el alma, o sea, la fuente de la conciencia, es el centro del ser humano. Es el centro del ser, es el centro de la vida. Por eso le aplica la palabra corazón, pero en su otra acepción, su acepción de centro. Bien. Volviendo a la relación entre el desarrollo de la conciencia con la educación, en general el sistema educativo casi que va en contra. O sea, el sistema educativo enseña fechas, enseña autores, enseña batallas, enseña historia de memoria, enseña geografía de memoria, enseña teorías que ni se sabe si van a seguir siendo válidas en un futuro cercano, y todo lo impone como una ley, ¿no? Fíjense que cuando éramos chicos, no sé si a ustedes les tocó, tal vez ya mejoró un poco, no sé, o empeoró del todo, pero cuando yo era chico nos enseñaban, San Martín cruzó los Andes, San Martín, el santo de la espada. Imaginen, santo de la espada, es una enfermedad mental, o sea, es una frase que no tiene sentido. Es más, hasta la película que se hizo sobre la vida de San Martín se llama El Santo de la Espada. ¿Cómo un santo de espada? Un santo no usa espada. Un santo no agrede, no ataca, no roba, ni siquiera insulta, ni levanta la voz un santo. ¿Cómo va a andar con una espada? Matando gente. Bien, es todo ridículo. Pero bueno, la historia se enseñaba así. Sarmiento estudiaba mucho, no faltaba a la escuela. Te introducían un montón de locuras en la cabeza, y ese era el sistema educativo. Ni hablar en otras épocas de la política, que el sistema educativo te inculcaba figuras de la política. Bueno, y ahora también, en algunos lugares, se genera un adoctrinamiento sobre figuras de la política y sobre ideología política, que no tiene absolutamente ningún sentido, ningún valor universal. Son cosas, es como el manual, no sé, son como estudiarte las normas de una ley que va a desaparecer muy pronto. O sea, en pocos años no va a existir más. O sea, es conocimiento, no es válido. Es simple, son ideas que le convienen a alguien y que por eso se inculcan en la escuela, para generar adeptos. Es programación pura. Bueno, el sistema educativo es en buena parte, un sistema de programación total para generar personas que se adecúen al sistema
incluso en algunos casos personas que se sumen a determinada vertiente política o religiosa, ni hablar que hay escuelas religiosas también que inculcan un determinado modelo mental religioso. O sea, el sistema educativo es prácticamente un sistema de programación que es contrario al desarrollo de conciencia. O sea, lo que genera es más ego, más automatismo, y genera en la persona todos los principios que hacen falta para funcionar en la sociedad, según la cultura imperante. O sea, genera como un clon prácticamente, o es lo que intenta hacer. Ahora, si una persona no le importa todo eso y va a través del sistema educativo con su propio esfuerzo, con su propia idea, con su propio objetivo, aprovechando lo que el sistema educativo me pueda dar, pero siempre consciente de que eso lo manejo yo, y me sacrifico y me esfuerzo y saco el conocimiento que me sirve y desecho el que no me sirve para un objetivo, para un proyecto, para un negocio o para aprender a hacer algo que yo quiero aprender a hacer, esa persona sí está generando conciencia, pero la que la está generando es ella, no el sistema educativo. La está generando a pesar del sistema educativo. En realidad es así, el sistema educativo es una maquinaria de formateo mental, no es una maquinaria de liberación mental. Bien, bueno, gente, ¿algo más? ¿Algo más para aclarar? Sí, yo tengo una consulta. sí, Porque en el libro plantea la fijación de objetivos y estrategia. sí. No, el mundo no sabe lo que somos. Pero mi duda es, ¿una persona puede generar objetivos y estrategia desde tener una conciencia? ¿O si tenés un modelo mental donde te enseñaron que tenés que generar objetivos y estrategias, lo puedes hacer igual? O sea, De ¿cuándo las yo dos sé que realmente es formas. conciencia y Desde afuera no lo o sabemos. programación? Desde afuera no lo podemos saber, pero hay algunos indicios. Por ejemplo, una persona que genera objetivos a partir de su conciencia siempre va a generar objetivos éticos, de bien común. Nunca va a ser un líder agresivo o un emprendedor aprovechado o estafador. Siempre va a generar objetivos éticos y a través de medios éticos, o sea, estrategias éticas, objetivos y estrategias éticas. Ahora, una persona que genera objetivos y estrategias a partir de su inteligencia, sí puede hacerlo de manera automática, por una enseñanza de su padre, porque su padre era hombre de negocios y le inculcó que hay que fijar objetivos y que hay que estudiar todo el tiempo, y todo eso está bien, pero no es libre la persona. Fíjense, es muy sutil la diferencia. Una persona perfectamente programada puede parecerse mucho a una persona consciente, pero en realidad, si buscas adentro, no hay vida. En realidad es como un robot programado muy bien por alguien, que a su vez fue programado muy bien por alguien, y a su vez fue programado muy bien por alguien. ¿Se entiende? En realidad las conductas pueden ser parecidas. Por ejemplo, una persona que de muy chico fue muy bien educado en cuanto a los modales, la amabilidad, de adulto va a ser una persona muy amable, muy agradable, pero no por su conciencia, sino porque eso le fue inculcado. ¿Se entiende? Y es muy diferente. Otra persona totalmente consciente también va a ser muy amable, y a lo mejor uno los ve y se parecen mucho. O sea, el cuerpo, la conducta se parece mucho, pero el motivo, la causa raíz es totalmente distinta. En una es un programa correcto y en la otra es la libertad de elección de esa persona. En un caso, la persona es libre, elige y existe y tiene vida, y en el otro caso la persona prácticamente no existe. O sea, la conciencia está casi totalmente silenciada y la persona funciona a partir de un mecanismo automático mental y cerebral. Es como un robot, pero es un robot bueno. Pero no hay mucha diferencia entre un robot bueno y un robot malo. No hay diferencia, porque es una máquina. A una lo programaron construir y a otra le programaron destruir. Pero ¿qué pone el robot? El robot no pone nada, no opina.
A uno le grabaron hacer todo mal y a otro le grabaron hacer todo bien. Vos lo ves por la calle, uno es un señorito amable, perfecto, correcto, y el otro es un delincuente. Y en realidad, en el fondo, son lo mismo. ¿Se entiende? Son dos máquinas, una fue bien programada, otra fue mal programada. Conciencia no hay en ninguna de las dos. El punto es la ética. Digamos, para saber que alguien es consciente es que todo es ético. La diferencia es que si una persona inconsciente también puede fijar objetivos éticos, pero ella no sabe que son éticos, son automáticos, son los que la familia le inculcó y de casualidad son éticos. Ahora, si le hubieran inculcado otros que no fueran éticos, también lo seguiría. ¿Se entiende? No tiene criterio propio, no elige. Ahora, si una persona totalmente consciente, sin duda, solamente puede fijar objetivos éticos, porque su conciencia no le permite hacer el mal. Una persona inconsciente sí puede hacer el mal, depende de lo que le haya sido programado. O sea, va a hacer lo que le haya sido programado, sea lo que sea. Bueno, malo, mediano, feo, lindo, rojo, blanco, no importa. No puede evaluar su propia mente, esa persona. Simplemente sigue los mandatos que le fueron establecidos. Pero casualmente esos mandatos alguna vez pueden ser buenos, correctos, o algunos de ellos son correctos, o son atractivos o agradables. Entonces la persona se ve muy bien. En su conducta se la ve muy amable. Pero si uno observa muy detalladamente, se puede dar cuenta de que esas conductas son automáticas, porque no cambian, no son adaptivas, se notan como artificiales. ¿Se entiende más o menos? Bueno, pensalo y lo seguimos la próxima. ¿Sí? Lo tengo que seguir analizando, gracias. Bien, es muy importante entender la diferencia entre una persona con buenas conductas automáticas y otra persona con buenas conductas conscientes, porque se ven parecidas, pero son opuestos. Es muy importante entender eso, porque para la mayoría de la gente, incluso gente muy inteligente, gente que estudia esto, a veces hasta neurólogos, psicólogos y psiquiatras y expertos que aparecen por televisión, no ven diferencia, solamente ven la conducta, no ven la causa de la conducta. Piensen que es complicado esto. Hay personas, por ejemplo, que, no sé, aparecen por televisión haciendo donaciones. Y todo el mundo dice, uy, qué bien la persona, reportaje, qué generosidad, la donación. Y nadie se pregunta, ¿por qué hace la donación? ¿Cuántas causas puede haber para hacer una donación? ¿O hay una sola? Pareciera que creen que hay una sola. No, si está haciendo una donación, es una buena persona. No es para nada así. Una persona está haciendo una donación, miren, puede ser por evadir impuestos. Una muy típica. Hago donación, evado impuestos. Otra puede ser para salir por televisión. Hago una donación, salgo por televisión. Otra puede ser, hago una donación, quedo bien con mi novia, o quedo bien con mi familia, o quedo bien con mis suegros que estoy haciendo esta donación. O quedo bien con otra persona que es la dueña de la fundación a la que estoy haciendo la donación, entonces esa persona después me va a dar un negocio. Y es todo parte de un negociado. O hago una donación para sentirme bien conmigo mismo. Siento que estoy purgando pecados haciendo una donación. O sea, estoy quedando bien conmigo mismo. Fíjense de la locura. O puedo hacer una donación para mejorar mi imagen hacia el mercado. Y después yo tengo una empresa, entonces mi empresa se la ve como más ética porque hace donaciones, hace acciones de responsabilidad social. O puedo hacer la donación porque siento y porque sé y soy consciente que la donación es algo para bien común.
Y esa es la única que vale. Todo lo demás es locura automática, ego puro, ¿está bien? Egoísmo total en distintas formas. Y podríamos seguro encontrar 10 ejemplos más de por qué una persona puede hacer una donación o un regalo. Lo puede hacer por obligación. También hay gente que hace regalos por obligación. Nos invitaron a la fiesta. Uy, qué denso. Che, ¿hay que ir? Sí, hay que ir. ¿Y por qué? Y porque si no vamos a quedar mal con la familia tal. Bueno, y hay que llevar regalo. Y sí, hay que llevar regalo. Todo por obligación. Y después uno llega y el regalo, ay, muchas gracias por el regalo. Todo es falsedad sobre falsedad sobre falsedad sobre falsedad. Pero bueno, así es la sociedad en que vivimos, porque es una sociedad mayoritariamente de personas inconscientes. Y las personas inconscientes no saben lo que hacen, simplemente siguen las reglas que les fueron inculcadas. Y las siguen sin preguntar. Y así se arman todas las locuras que suceden en el mundo. Delincuencia, estafa, guerras, acoso, trata de personas, narcotráfico, corrupción, delincuencia, secuestros, todas las locuras que hay en el mundo vienen de que la gran mayoría de las personas están totalmente fuera de control, dominadas por su mente subconsciente, que a su vez está totalmente dominada por sus emociones negativas, por odio, ansiedad, angustia, miedo, soberbia, rencor, resentimiento, celos, envidia, de todos los colores. La gran mayoría de los eventos así llamativos que hay en el mundo provienen de alguna de esas emociones negativas. Si una persona no tiene emociones negativas, no es interesante. O sea, ¿qué quiero decir? No sale en el diario, no le hacen una película, no es un bestseller, no es la historia de cómo era el narcotraficante colombiano, no es Pablo Escobar, que le hicieron como 4 miniseries. ¿Vieron? Pablo Escobar le hicieron como 4 miniseries y era un asesino descontrolado, un loco total, totalmente inconsciente, fuera de sí. Ahora, ¿conocen alguna serie de Netflix de una persona consciente? No, no hay ni va a haber. Porque una serie de Netflix de una persona totalmente consciente sería, imaginen, empieza la escena y está la persona mirando por la ventana, oyendo a los pajaritos cantar y tomando un tecito. De repente se oye un disparo por ahí y dice, pero esta gente, qué gente inconsciente. Y ni se para, ni los persigue, ni hay policía, ni hay asesinato, ni hay mentira, ni secuestro, ni tramas extrañas, ni terror, nada. El tipo está tranquilo todo el día, va a regar las plantas, va a comer, va a hacer alguna artesanía. ¿Quién miraría una serie de esas? No pasa absolutamente nada, porque es paz total. Y eso es lo que quiere la persona consciente, quiere paz total. No quiere figurar, no quiere fama, no quiere poder, no le interesa absolutamente ninguna locura del mundo, lo único que quiere es paz. Y la conciencia te lleva a la paz y a una conducta totalmente pacífica. Pero bueno, el ego quiere fama, el ego quiere premios, el ego quiere ser Cristiano Ronaldo, Messi, número 1, campeón mundial, lleno de riqueza en un yate por el Mediterráneo. El ego quiere eso. Y si uno no elimina su ego, va a querer eso y lo va a tener que obtener.
O sea, hay dos posibilidades: o satisfago al ego para que el ego se calme y un día deje de querer eso, o elimino al ego. Una de dos: o satisfago los deseos o elimino los deseos. Son los dos caminos. El camino común en la sociedad, sobre todo occidental, es satisfacer los deseos, pero mucha gente no llega y sufre. No mucha gente en el mundo occidental se dio cuenta de que la solución final no es satisfacer los deseos, sino eliminar los deseos. Pero hay muy poca gente que se dio cuenta que esa es la solución final que proponen muchos filósofos orientales, entre ellos Buda, Lao Tse, Chan Tse, filósofos muy grandes, muy grandes. Ellos descubrieron que la solución final es eliminar el ego y con él eliminar los deseos. Pero el mundo occidental enseña otra cosa, enseña que hay que satisfacer los deseos. Está como en una etapa previa. El gran problema del mundo occidental es que te enseña y te inculca ser exitoso y satisfacer los deseos. Lo que no te dicen es que cuando satisfaces los deseos no te sirven más. Y esa es la pura realidad. Por ejemplo, si una persona desea, no sé, ser el número 1 de una empresa, cuando llega a ser el número 1, lo disfruta 2 días y después dice: ¿para qué? ¿Qué hago acá? Ya está, no sirve para nada esto. O sea, así funciona el ego, es como que te engaña, te hace perseguir un objetivo muy complicado y cuando lo lográs le deja de interesar automáticamente y ya te pide otro. Te da de baja el anterior y dice: ok, ya lo lograste, sí, no sirve, hay que hacer otro. Y así te tiene toda la vida, corriendo atrás de algo que no existe. Bien, bueno, gente, dejamos por hoy. Les mando un abrazo. Espero que haya servido todo lo que hablamos. Traten de preguntar más, de ser más proactivos, de adueñarse del estudio, así les sirve para desarrollar conciencia y no simplemente un trámite a través del sistema educativo que les deje nada más que más reglas en su mente inconsciente. Traten de aprovecharlo. Bien, nos vemos el martes. Cualquier cosita me escriben por el grupo. Chao, gente. Buenas noches. Buen fin de.